Buenos días, queridos hermanos, hermanas en Cristo, amigos, amigas que nos siguen y participan de nuestra congregación. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha suscitado diversas polémicas, no solo en el ámbito católico romano, sino en el ámbito reformado, en el ámbito protestante, y que genera una tremenda ambigüedad dentro del contexto bíblico de lo que es la fe. Uno se encuentra con que la Iglesia Católica Romana, aún hoy en día uno puede negociar, intercambiar, incluso comprar indulgencias. Todavía hoy en día. Entonces se entran en unas negociaciones extrañas donde a cambio de el perdón, usted puede rezar 3 Padres Nuestros y Dios te salves y ya, resuelto. Si hay un ser querido que está debatiéndose entre la vida y la muerte, entonces hagamos una cadena de oración. Ok. Y en algunas iglesias protestantes el tema es mucho más álgido. Y uno encuentra cosas tan particulares como, si usted necesita pareja, venga y oramos y Dios le va a dar una pareja. Usted necesita orar por un viaje, venga, oremos, que Dios le va a dar ese viaje. Necesita un carro, una casa, necesita dinero, venga, oremos, que Dios se lo da todo. ¿Por qué? Porque es que está escrito. Pedid y se os dará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os lo concederá. ¿Y está escrito? Sí, así es. Pero se nos olvida el resto del contexto bíblico sobre cómo pedir y qué pedir. Y es aquí precisamente donde cae el palo y mata al hombre. Uno encuentra muchísimas citas en la Biblia, muchísimos versículos que hablan de este tema. Tan solo por referir a algunos, Santiago, por ejemplo, dice, pedís y no recibís, porque pedís para vuestras concupiscencias. ¿Sí? En el libro de Romanos, creo que es en el libro de Romanos, dice, porque hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, venga que es que ocurre algo allí cuando nosotros pedimos. ¿Y qué es lo que pedimos? Y esto es grave. Y pensaría yo, muy grave. Porque entonces nos vemos en una serie de frustraciones sistemáticas si no ocurre lo que pedimos. Y si sí ocurre, claro, es que yo llevo un año orando por esto. Es que yo llevo mucho tiempo ayunando, como si el ayuno fuera una cosa olímpica. ¿Ah? Complicado, complicado, de verdad que sí.
Esto es bastante complejo y ha generado, como les decía, tremendos conflictos dentro de la fe. Y la gente sigue orando por un carro, y sigue orando por unas vacaciones, y sigue orando para que se dé un negocio. Incluso en la Iglesia Católica Romana le prenden velitas y hacen novenas y hacen una cantidad de cosas que pues, hombre, eso no es como muy bíblico, ¿sí? Y encienden velas y toda esta carreta. Les mencionaba sobre el tema de que pedimos y no sabemos qué es lo que hemos de pedir. Efectivamente, la cita está en Romanos 8:26. Es allí que les decía, les citaba la de Santiago, que pedimos y no recibimos. ¿Sí? Y esta es Romanos 8:26, dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no sabemos orar. Y hay un punto que es mucho más crítico, ¿no? Y es el de Santiago. Eh, lo encontramos allí. Está en Santiago 4. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestras concupiscencias. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto simplemente es ambientación sobre el tema que nos ocupa. No es, los versículos no son los de nuestra reunión del día de hoy, simplemente para ambientarnos un poco. El tema entonces es, ¿qué es lo que pedimos? ¿Está bien pedirle a Dios que se dé un negocio? ¿Está bien pedirle a Dios que nos dé esposo, esposa? ¿Está bien pedirle a Dios un carro, una casa? ¿Está bien pedirle a Dios que nos ganemos el baloto? ¿Está bien pedirle a Dios que nos vaya bien en los negocios? ¿Está bien comprar el baloto y ponérselo allá al Sagrado Corazón dentro de los brazos? ¿O no? Está bien, como dicen algunos protestantes cristianos, que hay que orar específicamente. Es decir, si yo quiero un carro, piense en el color, piense en la marca, piense en el modelo, o sea específico en lo que pide. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Yo no creo. Vamos a centrarnos en tres simples versículos para discernir un poco qué es lo que debemos pedir. Vamos primero a Juan 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 14. Juan 14, 8, 14. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 14, del 8 al 14, el cual en la versión Reina Valera dice textualmente: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto,
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ese es el resumen de nuestra discusión del día de hoy, de nuestra prédica del día de hoy. Ahí dice, ahí dice, ahí está clarito. Todo lo que pidas, yo lo daré. Ahí dice. Usted lo acabó de leer o no. Ahí dice, mire. Eh, sí, ahí dice. Estamos de acuerdo. Pero, pero, vamos a Gálatas 5, 16, 25. Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Gálatas, Corintios, Gálatas 5, interesante, ¿no? Gálatas 5, versículos 16 al 25. Ojo, ojo, preste oído a lo que le voy a leer. Ahí está la clave de qué es lo que usted pide y cómo debe pedir a Dios. En la versión Reina Valera del 60 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dolió. Mas el fruto del Espíritu, acuérdese que muchas veces hemos hecho esta corrección, no son los frutos del Espíritu, es el fruto, uno solo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ya la cosa empieza a coger forma. Entonces, ¿por qué habrá que pedir? ¿Por las cosas materiales? ¿Por las cosas del mundo? ¿El carro, la casa, la pareja? O más bien pedir por las cosas espirituales para ser guiados por el Espíritu. Repito dos elementos que son trascendentales dentro de esta disertación. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Son opuestos.
Versículo 7, perdón, 17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y acuérdese que por allá dice que hay que andar de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. Entonces, cuando usted ora, ¿qué pide? Carro, casa, beca, dinero, viajes, o pide amor, templanza, benignidad, mansedumbre, fe, amor. ¿Qué pide? Ah, pero es que eso está muy sesgado. Ah, eso que usted está diciendo está mal. No, no, no. Versículos todos forzados ahí. Calmado. Relájese. Relájese. Escuchen. Aprende a escuchar para aprender, no para refutar. Vamos a la tercera cita, que la encontramos en Mateo 6, 25 al 34. Mateo, Marcos, de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 6. Mateo, ¿dónde estás? No te vea. ¿Ah? Ya, aquí está Mateo 6. Listo. Mateo 6, versículos 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Me permito leer para concluir. Versión Reina Valera 1960. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es este entonces nuestro tema del día de hoy. De acuerdo a todo lo que hemos leído y hemos profundizado en la palabra el día de hoy, ¿tendrá sentido pedirle a Dios una casa? ¿Y acaso la palabra de Dios no dice que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar? ¿Que las zorras no tienen madriguera? ¿Tendrá sentido pedirle un carro? ¿Tendrá sentido pedirle que nos ganemos el baloto? ¿Tendrá sentido decirle tráeme una mujer? ¿Tráeme un hombre?
¿Mm? ¿O tendrá más sentido decirle al Señor, ten misericordia de mí? ¿Tendrá más sentido darle gracias por todo lo que nos da, nos permite y nos otorga? Dice la palabra, por nada estéis angustiados, sino sean escuchadas vuestras súplicas al Padre en agradecimiento. ¿Cuántas veces la situación que estamos enfrentando, la situación que estamos viviendo, es la consecuencia de algo que hicimos? Dios te perdona tus faltas sí y solo si tú te arrepientes, pero jamás quita la consecuencia de tus obras. ¿Tendrá sentido orar diciéndole a Dios, ayúdame a ganarme el baloto? Mira, estoy en un problema de platas tenaz. Es que si tú me das esa platita, imagínate todo lo que puedo hacer. ¿O tendrá más sentido decirle al Señor, ten misericordia de mí? Dame paz, tranquilidad, benignidad, paciencia, mansedumbre, amor, dominio propio. ¿Qué tendrá más sentido pedirle a Dios? ¿Las cosas materiales y del mundo? ¿Las cosas de la carne? ¿O tendrá más sentido pedirle a Dios por las cosas del Espíritu? ¿O tendrá más sentido pedirle a Dios por nuestro crecimiento espiritual? Pensemos, ¿por qué estamos orando? ¿Para qué estamos orando? ¿Para nuestra propia satisfacción? ¿Para suplir una, entre comillas, necesidad que no acabamos de leer, que Dios sabe que tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos? ¿No es más importante las cosas del Espíritu que las cosas de la carne? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Sí, sí, la Biblia dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo concederé. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? No acabamos de leer todo el contexto de cuál es la forma de pedir para que todo se dé. Y aún así, seguimos distrayendo a Dios. Seguimos obrando por nuestro cuerpo, por nuestro mundo, por nuestra carne. Y nos preguntamos, Dios, ¿por qué no nos escucha? No nos escucha porque las cosas del Espíritu son contra las de la carne y las de la carne contra el Espíritu. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que el Señor les guarde, que el Señor les conceda paz, tranquilidad, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Que el Señor nos guíe para aprender a pedir conforme a su voluntad, conforme a su carácter, y no conforme al egoísta deseo de nuestro corazón. Que el Señor les guarde, que tengan un buen día.